Bueno, buenos días a todos. Esto es Tónico para el Alma, un programa que te hace bien. Y estamos aquí con el doctor Mariano Arriaga, que tiene mucho para contarnos, mucho para decirnos, y una voz distinta, una voz de alivio también, si se quiere, y poder llevar esto con el corazón, ¿no? Cuando hablo de esto sabemos que todos estamos pasando hace más de casi 7, 8 meses por una situación en la cual uno no esperaba pasar, así que bueno, ¿qué tal si ya le damos entrada al doctor y comenzamos con esta entrevista? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Estamos muy bien. Sí, sí, la Patagonia es increíble. Es un lugar en el mundo realmente. Hoy con mucho viento, pero bueno, también tiene su belleza eso. Realmente, lo importante es estar en ese espacio y haciendo un parate a todo lo que viene haciendo para que se conozca un poco más de otra verdad, de algo más que hay desde lo que se muestra. Y me gustaría, doctor, bueno, les voy a contar, estoy hablando con el doctor Mariano Arriaga, es parte de lo que es y fundador de Médicos por la Verdad, si no estoy mal informada, ¿verdad? Sí, formo parte del grupo que fundó Médicos por la Verdad en Argentina Sí. y que luego patrocinamos varios países de Latinoamérica, así que quedamos un poco como padrinos de algunos lugares, pero como siempre decimos, esto es una jerarquía horizontal, no hay nadie que esté encima de nadie, sino que somos todos buscadores de la verdad. Tampoco sentimos que tenemos la verdad, sino que la buscamos y en eso tenemos nuestra afinidad. Bien, ¿y por qué surge esto de Médico por la Verdad? ¿Qué nos puede contar, doctor? Bueno, en mi caso por una necesidad de alma. Te digo, allá por el mes de marzo, cuando no entendíamos nada de lo que estaba sucediendo y el mundo estaba tan confundido, empezamos a interactuar con un montón de colegas. Por mi trabajo en especial tengo mucha interacción con colegas en todo el mundo, entonces empezamos en grupos de WhatsApp a ver qué opinaban, qué pasaba, por qué, por ejemplo, se estaba aislando a los sanos, o sea, una situación que no era lógica en ninguna epidemia ni pandemia previa, etcétera, etcétera. Y así se armaron grupos grandes, y en un momento cuando el grupo español decidió presentarse y hacer la ronda de prensa y presentarse como Médicos por la Verdad, el mismo día organizamos una carta de adhesión a ellos y decidimos llamarnos con el mismo rótulo como para, bueno, tener una espalda de opinión común. Y así surgió Médicos por la Verdad, un grupo de médicos argentinos, latinoamericanos, españoles, alemanes, italianos, estadounidenses, del Reino Unido y de cantidad de países que se fueron sumando, buscando la verdad, buscando entender qué está sucediendo. Y en la medida que la cuarentena, que debía tener 40 días, dura meses y nuestro desconcierto es mayor y vemos aún más medidas que te llaman la atención, como la vacuna obligatoria y el tipo de vacuna, además, nos obliga a generar, pero nos obliga a nivel moral, no solo por el hecho de ser médicos, a generar una voz de alerta y de debate ante esta situación ilógica. Lo primero que hemos pedido desde el inicio es un debate claro, médico, científico, político, claro y abierto. Y en casi 7 meses no se logró. Con lo cual, si médicos, hablando de medicina, piden un debate sobre medicina, con tanta difusión nuestra en el mundo, y no se logra, es que no hay interés. Lo que sí se logra de la otra parte es bajar nuestros videos cuando nombramos 2 o 3 sustancias o cuando decimos algunas palabras claves. Los videos de YouTube duran minutos en algunas situaciones. Con lo cual, por lo visto, sí somos escuchados, pero somos escuchados para la censura, no para el debate. Y ahí es donde se suma la preocupación, porque cuando parte de la opinión elige la censura como medio, es que está siendo peligrosa la cosa. Porque Claro, el debate solamente te ayuda a encontrar verdades. claro.
Claro, es que en realidad hace ya varios meses que uno, o sea, viene viendo esto de Médicos por la Verdad. Me imagino que deben haber enviado cartas a los organismos necesarios para hacer este debate y ni siquiera han tenido un no ni ningún tipo de respuesta, ¿verdad? Así fue en reiteradas veces y de reiterados grupos. Nosotros estamos alineados con el grupo de epidemiólogos eh, metadisciplinarios argentinos, que ellos también enviaron cantidad de notas y de pedidos, y de otros grupos médicos que bajo otro rótulo tienen la misma intencionalidad y el mismo norte, y también se ha hecho notas por todos lados, prácticamente sin ningún tipo de eco, salvo en alguna situación muy individual, pero prácticamente con una excusa diplomática de lo que estábamos pretendiendo tener, que es un debate claro, abierto, científico, donde se llamen a las partes y donde se explique esto en medios públicos, por qué se está haciendo y por qué se están tomando medidas regionales que, en contraposición con otros lugares como las medidas que se tomaron en Suecia o en Uruguay, por ejemplo, han sido altamente efectivas en esos otros países cuando las cuarentenas fueron mucho más abiertas en comparación con esta. Fíjate, Roxana, que por ejemplo, los estados de Estados Unidos que tuvieron cuarentenas cerradas tuvieron mucho más muertes que los estados que tuvieron cuarentenas abiertas. Y esta diferencia fue si un estado era republicano o demócrata. O sea, la experiencia llegó a Argentina luego de recorrer esta patología a todo el planeta, con lo cual tenemos, entre comillas, la fortuna de comprender los aciertos y desaciertos que se hicieron en otros países. Pero lejos de estar aprendiendo de eso, parece que copiamos lo peor, porque obviamente un encierro de este tipo no solo no favorece al tema sanitario de por sí, sino que está favoreciendo la verdadera pandemia que es la pobreza. Y en eso no hace falta que lo diga un médico, uno sale a la calle de cualquier ciudad o de cualquier pueblo y va a ver cómo se encuentran la mitad de los negocios ya cerrados definitivamente. Y cuánta gente está recurriendo a subsidios del Estado, que de hecho son subsidios paupérrimos, para intentar sobrevivir. Con lo cual la verdadera pandemia es la pobreza y estamos generando enfermedad de pobreza. Te digo un dato que es muy revelador, que lo obtuve de un Zoom con médicos vascos por la verdad hace un mes y medio más o menos, en los cuales ellos decían que 6 millones de chicos mueren por causas de pobreza por año en el mundo. Por pobreza y por hambre. Esta es la verdadera pandemia. Al costado de esto, como referencia, tenemos los más o menos 750.000 casos que se dicen, y te subrayo eso, que han muerto por este bicho. Y digo la palabra bicho para que no te censuren los videos. Que han muerto por este bicho, con lo cual comprendemos que la verdadera pandemia en relación de casos es el hambre y la pobreza. Y sin embargo, nuestros gobiernos están fomentando la pobreza. Directa o indirectamente, esto es lo que está sucediendo. Con intencionalidad o no con intencionalidad, esto es lo que está sucediendo. Con lo cual, ¿cómo vamos a solucionarnos como Argentina cuando si el año pasado, en el 2019, se decía que teníamos un 30% de pobres y un porcentaje parecido de indigentes, y dicen que ahora se duplicó esa cifra y esta cifra va creciendo? ¿Cómo vamos a solucionar las huellas que deja la pobreza y el hambre en un país que está netamente pobre y produciendo nada y exportando menos? Pues ahí es donde llamamos la alerta y decir, algo acá está pasando, porque nos están llevando al muere. Y esto es así. Y alguien tiene que empezar a decirlo. Y nosotros lo decimos no solo como médicos por las consecuencias sanitarias, sino por todas las consecuencias que trae una vida ordenada y lógica. ¿Qué pasa con el trabajo vocacional, con la labor bien entendida y el orgullo de vivir del trabajo de uno? ¿Qué pasa con el desarrollo y la expansión de un ser que decide vivir una vida en un planeta para qué? Para evolucionar en el amor? Estamos encerrados, sin sonrisas,
sin contactos. Por Dios, no podemos acompañar a nuestro padre cuando se muere. ¿Algo está pasando que no reaccionamos a eso? Están muriendo nuestros abuelos solitos. No solo eso, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica y terminal está subatendido y en muchos casos no está atendido. ¿Qué sucede con las chicas que están embarazadas, que en muchísimos casos no son controladas? ¿Qué sucede con los programas de prevención de enfermedades con una altísima letalidad como el SIDA, que están totalmente suspendidos? ¿Quién habla por la televisión de profilácticos hoy en día? ¿Dónde quedó toda esa preocupación del adolescente y su sexualidad, no cuidada desde lo sanitario? ¿Qué sucede? Ahora todos nuestros problemas se limitan a una enfermedad respiratoria. ¿Qué sucede que tantos hospitales tienen los consultorios externos cerrados para especialidades que no sean respiratorias? Esto es una realidad en el país. ¿Cómo no estamos reflexionando sobre esto después de casi 7 meses de encierro? Bueno, algo muy grave está pasando, que los que son responsables del sanitarismo a nivel nacional y regional, porque esto pasa en toda Latinoamérica, no están ocupándose del bienestar genuino de la gente. Algo sucede. Entonces, invitamos al debate, que de eso se trata, y repito, no pretendemos tener la verdad, pretendemos ser buscadores de la verdad. Entonces, invitamos al debate serio e invitamos a la reflexión sobre las medidas sanitarias que nos han propuesto por ley y que son absolutamente ilógicas desde lo médico. Que me explique algún médico, que me explique algún sanitarista, cuál es la lógica de usar un barbijo arriba de un caballo en la mitad de la montaña de la Patagonia o frente al mar argentino, solo enfrente a las playas, y sin embargo, si no lo usamos, nos pueden hacer una denuncia de tipo penal. Denuncia que implica, entre otros casos, no renovar el pasaporte o no poder tener un cargo, como todos sabemos, como maestro, como médico o lo que sea a nivel gubernamental, porque en la carpeta de ingreso se exige libre de antecedentes penales. Sumado a eso, hay multas muy caras por no usar los barbijos. ¿Cuál es la lógica? Que un hombre arriba de un caballo tenga que estar usando un barbijo, o que alguien esté corriendo solo en la ruta intentando hacer ejercicio tenga que usar un barbijo. Pues no solo no tiene ninguna lógica sanitaria, sino que tiene contraindicaciones sanitarias, porque el barbijo usado de esta manera nos oxigena menos, con lo cual nos enfermamos más. Al estar el barbijo sucio, se generan colonias de gérmenes en el mismo barbijo, con lo cual inspiramos esas colonias. Si los barbijos no tienen la característica del material, el barbijo tiene, y es una tela común, el barbijo tiene una porosidad que por supuesto no impide que pase un virus. Con lo cual, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo puede ser que verdades tan claras, simples y concretas no sean debatibles? Pues la única razón que encontramos es que no tienen la razón, y que el temor al debate sería una exposición tan clara que no tendrían argumento. Y entonces la única manera de frenarnos es o amenazándonos, que lo hemos tenido todos o muchos más de una vez, o censurándonos, que es algo que a usted como periodista le debe constar a diario. Así que estas ilógicas sanitarias y esta actitud política general que está teniendo el sanitarismo en la región, en Latinoamérica, nos preocupa muchísimo. No sé si Claro. contesté a lo que me preguntó. Sí, sí, ampliamente, doctor. Justamente nosotros aquí en la ciudad de Rosario estamos con distintas fases supuestamente de cuarentena, obviamente, pero impulsa de alguna manera volvernos a confinar, si se quiere, o sea, volver a fase 1, siguen por esa fase porque las personas que habitamos aquí en la ciudad de Rosario, muchos están con mucho miedo justamente por esta información que se les baja, o sea, porque es letal, porque dicen que nos vamos a morir, básicamente nos vamos a morir todos, o sea, sería la situación, ¿no? Ahora,
o sea, qué podemos reflexionar con respecto a todo esto? O sea, ¿qué palabra le podemos llevar a las personas que de alguna manera se alinean a este mensaje como para que puedan ver y reflexionar otro tipo de pensamiento y que esto realmente no es tan letal y que realmente es algo muy inflado, muy sobresaltado y que no todo el mundo se muere de este bicho, por decirlo de alguna manera? Bueno, voy a intentar ponerte en situación, para que la gente común lo pueda entender, y voy a hablar desde el lugar más simple y cotidiano posible. Primero, la humanidad sobrevivió a toda epidemia y pandemia gracias a la inmunidad comunitaria, lo que ahora le llaman inmunidad de rebaño. ¿Eso qué significa? Cuando un virus entra en contacto con una persona saludable, normalmente joven, y como el virus actúa como un parásito, o sea, el virus vive dentro del cuerpo, no fuera del cuerpo. Cuando el virus infecta a esa persona sana y sale del cuerpo, sale más debilitado el virus en sí mismo y sale más aumentada la inmunidad del grupo humano. Con lo cual, de esta manera sobrevivimos siempre, desde la creación del hombre conocido. Ahora nos están poniendo en una situación opuesta, con lo cual hay un interés en que no tengamos esa inmunidad adquirida, y lo cual preocupa muchísimo, porque si las personas que se encierran piensan que van a estar aisladas a un contacto de virus respiratorio que circuló y circula durante meses, están equivocados. Todos vamos a estar en contacto con ese virus. Es lo mismo que pasó con otros virus de la gripe años anteriores, donde al fin del año todos los virus habían mutado, por ejemplo, al H1. Entonces, esto se va a repetir. Cualquier virólogo del mundo de estirpe dice exactamente lo mismo. Esta verdad no es rebatible, por eso no lo dicen. O sea, el estar aislado en la casa, bajo ningún punto de vista, va a permitir que uno no esté en contacto de una manera u otra, en un momento u en otro, con el virus cotidiano, porque estamos en contacto con millones de virus todos los días. Claro, ¿Que nos claro. vamos a morir todos? Por supuesto que nos vamos a morir. Ahora, la mortalidad de este bicho a nivel mundial, la mortalidad oficial es del 0.02%, con lo cual es una mortalidad sumamente inferior a muchísimas patologías. Acá en la Patagonia hemos tenido hantavirus, con una mortalidad del 53%, y sin embargo no se declaró ninguna pandemia. Si hablamos del SIDA, si hablamos del dengue, tienen mortalidades infinitamente superiores al bicho en cuestión. Con lo cual, el grado de mortalidad y el índice de mortalidad o morbilidad no tendría que ser la preocupación. Pero fíjate este dato que va a ilustrarnos. Para declarar una pandemia hasta el 2009, se necesitaba que en la definición de pandemia estuviera incluido la cantidad de muertos, la morbilidad de los muertos y el grado de enfermedad que producía. Ahora, se cambió estratégicamente esa definición, ¿a dónde? A una definición en la cual no importaba la cantidad de muertos, sino importaba la difusión de la enfermedad por distintos países. Ese es el atributo que permitió a la OMS declarar pandemia. El Claro. cambio de una definición estratégicamente pensada años antes. Y vamos a volver a la estrategia de la OMS para que comprendan lo que estamos viviendo en un ratito. Sin ese cambio de definición no se hubiera podido declarar pandemia. Entonces, nos han puesto un rótulo de algo tremendamente grave cuando no lo es. Porque si hubiera podido declarar pandemia el SIDA, hasta la obesidad en enero de este año si lo hubieran querido, porque son enfermedades diseminadas en muchos países al mismo tiempo. Y sin Claro. embargo no. Declararon pandemia a esta enfermedad respiratoria por conveniencia. Detrás del protocolo sanitario hay un protocolo político mundial, y que sin comprender ese protocolo político mundial no entendemos lo que estamos viviendo. Claro, claro, Ese totalmente. ordenamiento de ese protocolo mundial es lo que trae como consecuencia la declaración de la pandemia y como consecuencia
los atributos legales que les da a un país, a un gobierno, la declaración de una pandemia, que es prácticamente similar al de un estado de sitio. Sin haber declarado la pandemia, no podrían tenernos en una situación legal de esta manera, como estamos, sin poder transitar en rutas, etc. Ahora, otra reflexión que va a ayudar a la gente que está temerosa. Países como China, países como Italia, donde supuestamente esta patología fue muy, muy grave, declararon la salida de la pandemia de un día para otro. ¿Cómo se explica esto? ¿El virus un día para otro decidió no estar más? Los virus actúan, eh, digamos, en ángulo de subida, de ladera de una montaña. Así se generan las curvas y así es como se van. No se van en precipicio de un día para otro. No es que Claro, desaparece una pandemia que ayer era un caso grave y hoy no está más el virus. La biología no actúa así. Con lo cual llama mucho la atención que países como China, que tenían en esta región de Wuhan tan altísimos casos, no tuvieran casos en otros lugares del país. claro. Bueno, esta declaración de pandemia tan extraña y tan política llevó al presidente de Suecia, cuando tuvo que tomar la decisión de qué tipo de pandemia y qué tipo de medidas debía tomar en su país, él dijo que para él esto no era una epidemia sanitaria, sino era una epidemia política, y decidió hacer una cuarentena sumamente abierta, y resultó ser la cuarentena más exitosa del planeta. Uruguay imitó muchas de estas pautas y también fue la cuarentena más exitosa de la región. Y como te decía antes, los estados de Estados Unidos que tuvieron cuarentenas cerradas tuvieron mucho más muertos que los que tuvieron cuarentenas abiertas. Con lo cual se comprende que no hay una razón sanitaria para actuar de esta manera. Y tenemos la experiencia vivida por el planeta ya, porque la enfermedad llegó a Argentina luego de recorrer el mundo. Y sin embargo, no estamos tomando las decisiones que han sido más acertadas en otros lugares del planeta. Bien, Otro dato bien. que te podría dar, como para que la gente se empodere de cómo ha sido manoseada la información. La declaración de pandemia vino por parte de la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, generando un protocolo inicial de cómo se debía actuar en esta enfermedad que era tremenda cuando ellos decían al principio. ¿Qué sucedió? Dentro del protocolo ellos decían que no había que hacer autopsias. Recordemos que la autopsia es la única manera que tenemos en medicina para hacer diagnóstico de causa de muerte. O sea, Claro, no hay otra manera para saber de qué murió una persona. Y la OMS estaba exigiendo que no se hicieran autopsias. Pues en Italia desobedecieron y sí hicieron autopsias. Y descubrieron que gran cantidad de los casos que estaban anotados como muertos de coronavirus no habían muerto por coronavirus. Inclusive, los casos que en teoría habían muerto por coronavirus no habían muerto por neumonía, sino que habían muerto por un trastorno cardiovascular en el pulmón, con lo cual estaba, y presta atención a esto, estaba totalmente contraindicado el uso del respirador. Y recordemos que en esa época había una carrera entre todos los países por la compra de respiradores. Tanto es así que una periodista hace pocos días en México y otra en la red Caracol de Colombia, todo esto dentro de este mes, me dijeron que las compras de respiradores fue con un grado de corrupción tan alta que llegaban a valores de $22.000 por unidad. O sea, estábamos en carrera de comprar respiradores cuando el respirador estaba contraindicado. Inclusive los primeros antivirales que recomendaba la OMS solo aceleraron la muerte en los casos que fueron administrados. Si nosotros nos seguimos rigiendo por este referente mundial, pues deberíamos hacernos las preguntas de por qué. Pero para darle más valor a estas palabras, tengamos en cuenta que el principal ingreso económico de la OMS es el aporte del señor Bill Gates. Es el mismo señor que es el principal interesado en vender su vacuna al mundo. Si acá no hay un conflicto de intereses entre el que da el dinero y el que da el consejo, pues creo que somos ingenuos.
Esto parece que fuéramos abogados de parte y fiscales al mismo tiempo. Parece que Claro, fuéramos ingenuos. Bueno, esta es la OMS. Este es el protocolo en el cual nuestros gobiernos se están refiriendo. Y este es el protocolo en el cual nuestro gobierno puso a la vacuna transgénica como obligatoria en el calendario nacional. Esto está en el boletín oficial. En cuanto se considere que la vacuna, entre comillas, porque esto tiene muy poco de vacuna, en cuanto se considere que la vacuna es la adecuada. Muy interesante todo esto. Se aprueba a puertas cerradas en un congreso. ¿Cuál fue el debate de la vacuna sí o vacuna no? Sin embargo, ahora hay cantidad de grupos recolectando firmas en todo el país intentando derogar una ley que, claro, habrá que ver si los tiempos legales manejados por nuestro sistema judicial permiten que se derogue una ley así. Ahora, una vacuna interesada por el señor Bill Gates en que se venda, aplaudida por nuestros presidentes, y hablo del presidente de Argentina y el presidente de Chile, ofreciéndonos como voluntarios al planeta. ¿Voluntarios para qué? Para ver cuáles son los efectos secundarios en nosotros, para que después esa vacuna se aplique en los países, en teoría, del primer mundo. Eso es ser voluntario, señores. Eso es ser voluntario. ¿Qué pasó con la vacuna de Oxford? Que se prohibió, que la ANMAT la prohibió hacia la necesidad de por qué se someten a este enorme riesgo. Este enorme riesgo. Duele que un argentino tenga una necesidad de dinero y entregue su cuerpo a esto. A ver, si en mi cuerpo, como un conejillo de Indias, tengo lesiones por una vacuna que pretendo que la prueben en mí para ver si es segura para los que luego quieren aplicársela con algún interés, en teoría, saludable para ellos. Esto es claro. tan terrorífico que cuesta entenderlo. Pero esto es lo que nos está pasando. Y esta es la vacuna que aprobó nuestro gobierno. Y esto es Claro, lo y que de hecho, aplauden, diciendo que somos voluntarios y que eso es algo fantástico para la Argentina. Pues les decimos, ¿por qué no son voluntarios los políticos? ¿O por qué no son voluntarios los países en donde se fabrican las vacunas? Pues meditemos sobre esto y tengamos conclusiones soberanas sobre nosotros. No permitamos que esto suceda así. Si un grupo de médicos, que ya somos miles, pedimos debate de medicina y estudiamos medicina, es porque tenemos al menos la altísima duda de que esto tiene un tufillo muy oscuro. totalmente, totalmente. Sí, el tema, bueno, de la vacunación, que quiere ser a nivel también mundial, obligatoria, y bueno, de hecho se están juntando firmas y que las personas que estén escuchando este programa, tengo algunas planillas, me pueden pedir para poder firmarlas, porque bueno, estamos juntando también aquí en la ciudad de Rosario, y hay un montón de lugares que se está juntando, así que hagamos lo más pronto posible este recolectado de firmas. Doctor, estaba viendo también que, bueno, en Estados Unidos, en un programa de Fox News, hay un grupo de médicos epidemiólogos que lo que están haciendo es firmar una declaración con respecto a cambiar el enfoque del COVID, que bueno, por lo menos, estar viendo que se está, otra palabra hay en otro lugar, y que centrado en la inmunidad de grupo, como decimos, ¿no? La inmunidad grupal de las personas, y que las personas que están normales que vuelvan a la normalidad, o sea, normalidad entre comillas, siempre lo digo, que las personas que están sanas puedan salir, ¿no? Porque de eso se trata. Por lo menos hay otros lugares donde también están haciendo esto, ¿no? Y saliendo en Pero noticias. pregunten a los suizos cómo hicieron. ¿Dónde Claro, estuvo el encierro en Suiza? ¿O dónde está el encierro actualmente en Francia? Sin totalmente. embargo, cruzan los Pirineos y del otro lado las realidades son totalmente distintas. Son esquemas políticos. Así Ni es. siquiera tenemos que discutir sobre verdades probadas, porque estos países tuvieron y tienen la circulación. Claro. Y Ahora, pueden manipularse estadísticas porque lo que hace diagnóstico de COVID es un test
que tiene hasta un 82% de falsos positivos. Y esto no lo decimos solamente los médicos por la verdad, lo dice el que creó el test y se ganó el premio Nobel por eso, el doctor Mullins. Si él dice mi test no sirva para identificar este tipo de virus, ¿por qué estamos usando este test? Sí, totalmente. La forma de poder ver si es o no este bicho usan un test que realmente no está siendo utilizado. Obviamente a todo el mundo, mucha gente le da positivo, por decirlo de alguna manera. He visto algunos que dicen detectable y que realmente mucha información no se conoce y ahí estamos, ¿no? ¿Ahí me escucha? ¿Me escuchó lo que le dije? Tiene cerrado el micrófono. No me escucha. Tiene cerrado el micrófono. Ahí está. Cuando se corta, se cierra. No, no te Sí. escuché, no te escuché, se No, había cortado la conexión. decía que, bueno, justamente el tema de estos test de poder ver si hay positivo, entre comillas, de este bicho, en algunos test que he visto dicen detectable. ¿Detectable qué? Digo yo. ¿Qué detecta? O sea, y bajo eso a las personas las encierran. Y dicen, tu familia también tiene porque está con vos. Y lo cuentan en número, ¿no? Bueno, ahí está la manipulación que pueden producir, sabiendo que un test de cada 100 personas, 82 nos van a dar un dato que no es verdadero científicamente, no podemos tomar una atribución en base a eso. Eso ya hace que la estadística no sea seria y cualquier decisión política o sanitaria que se toma en base a este dato es una decisión con intencionalidad y Claro, no claro. desde un criterio científico claro. Con el tema de los certificados de función pasó algo parecido. O sea, se pone en la misma bolsa la gente que muere por coronavirus de la que muere con coronavirus. Si uno muere de un cáncer terminal y se infectó o sale positivo a este test al coronavirus, en el certificado de función va a decir que murió por coronavirus. Con lo cual se genera una cantidad de muertos que se le acusan a este germen de ser el causante y no es así. Entonces tenemos una estadística totalmente arbitraria y que no sirve como índice ni indicador de nada. Con lo cual, si yo quiero generar más test positivos, multiplico. ¿Estamos? ¿Me Sí, escuchás? sí, sí. Sí, te escucho bien, te escucho bien. Si yo quiero generar más test positivos, más casos positivos, multiplico la búsqueda, tengo un montón de falsos positivos a mi disposición y dibujo la estadística que quiero. Con lo cual hay una intencionalidad en gran parte del mundo de que esto sea así. Por eso estamos de acuerdo con el presidente de Suecia, que esta es una pandemia esencialmente política. Por Bien. supuesto que el bicho existe, pero también, por supuesto, de que al no estar aislado, no conocemos el enemigo en detalle. Un virus es una cadena genética que para conocer de qué se trata, y por supuesto que para hacer una vacuna, se necesita conocer la cadena completa, pues esa cadena aún no está. Fíjate este dato tan interesante. El doctor Montagnier, que fue premio Nobel francés por descifrar el virus del SIDA, nada más y nada menos, estudió el COVID y él descubrió que en parte de la cadena genética del COVID, en parte, porque la total no está, como te dije recién, en parte de la cadena genética está influenciado por el virus del SIDA. Con lo cual, él propuso que este virus tenía que ser un virus de diseño de laboratorio. Esto es debatible. Sí, Pero si lo dice el doctor Montañar, que representa uno de los 3 laboratorios más importantes del planeta, pero algo que hay que prestar, se necesita conocer la cadena completa del virus, genética. Los únicos que pueden tener esta cadena completa son los que crearon el virus en este momento, porque el virus no está aislado. O sea, todos los que están en búsqueda de esta vacuna no han logrado tener esta cadena.
Los únicos que pueden tener esta cadena son los que lo hicieron. Claro. Con lo cual, si los que hicieron y diseñaron este virus, potencialmente, esto es una teoría, pero hay que ponerla a debate, si los mismos que hicieron el virus son los mismos que están diseñando la vacuna, pues ¿cuál es el interés? ¿Cuál es el interés real? ¿Cómo no podemos pensar que esto pueda ser así? Pues tenemos que hacerlo. Porque lo que está pasando en el mundo es algo tan grave que nos cuesta entender la magnitud. Nos cuesta entender que instituciones como la OMS no generen un protocolo en contra de la salud. Nos cuesta creer eso. Nos cuesta creer que laboratorios generen vacunas cuando algo sea así. Pero sin embargo, no sé si se acuerdan cuando se derribó el régimen de Hussein y las guerras que hubieron en ese momento. La excusa era una guerra biológica, eran armas biológicas. El mundo se mueve así. La principal economía del mundo es la venta de armas. La segunda son todo lo que mueve económicamente los laboratorios y las drogas de venta libre. Pues, si estamos en un mundo cuya economía está basada en los recursos del dinero y no se basa en la posibilidad de recursos generales para todos, en la distribución de recursos genuinos, si se basa en la economía del dinero, va a haber avaricia y va a haber pobreza. Y va a haber estas cosas extrañas, que la principal economía del mundo es la venta de armas. ¿Cuál va a ser el interés si no es generar conflictos bélicos? ¿Y cuál va a ser el interés si la segunda economía son los laboratorios? Es que no sea vender remedios. Entonces, estas verdades tan simples y tan claras tienen que abrirnos los ojos, a empoderarnos y cuál es nuestra decisión. Por ejemplo, si acepta una vacuna obligatoria en Argentina de este tipo. Por ejemplo. Tal cual, tal cual. Doctor, también quería preguntarle, bueno, justamente por esta gesta, esta cabalgata que se está haciendo Aliados de la Gloria, si nos puede contar un poquito de qué se trata y hacia dónde nos quiere de alguna manera llevar y hacer una reflexión con respecto también a todo esto. Argumento contundente, claro, por muchos medios, desde Médicos por la Verdad, y que estábamos repitiendo el argumento a la espera de que se diera un debate, sentimos que teníamos que pasar a la acción. ¿Y la acción desde qué lugar? Una acción de toma de conciencia, una acción de empoderamiento, una acción de que la decisión de lo que yo decida hacer de mi vida cada día va a dar el diseño de mi vida de hoy y de los próximos tiempos. Y al mejor estilo Gandhi, cuando Gandhi propuso que el Imperio Británico no podía gobernar a la India, un país tan grande y numeroso, sin el apoyo de los indios y sin la colaboración de los indios, y de esta manera estratégica logró la independencia de India, pues empezamos a sentir que estos grupos que en el mundo gobiernan a través del miedo y de la propaganda que genera un programa de miedo en las personas, con las consecuencias que vemos en lo cotidiano, no pueden gobernarnos sin el apoyo de la gente común. Si nosotros no le damos el poder al miedo, no tienen ninguna posibilidad de generar sus intenciones. Entonces proponemos quitarle el poder al miedo y darle el poder al amor. Pero el amor que sea algo claro, concreto, simple y presente en cada accionar. Que el amor sea la mejor versión de cada uno en lo cotidiano. Nuestra cabalgata, que va a recorrer unos 3.000 a 3.500 kilómetros del país, desde Lago Puelo, del cual salimos el 21 de septiembre, hasta Cachi y Salta, tiene el objetivo de lograr el empoderamiento de la gente y de transmitir, al mejor estilo de cuando Gandhi hizo El Camino de la Sal, hermoso documental que propongo que lo vean, transmitir a la gente de que se puede hacer un cambio en lo inmediato solamente con cambiar la decisión, y que también la gente comprenda que las personas que deciden no cambiar
son cómplices de este miedo mundial. Hay un grado de responsabilidad muy fuerte en el no actuar y no tomar las decisiones. Cuando uno se quiere quedar en el confort de su casa, viendo televisión, y en algunos casos recibiendo el subsidio, y se olvida que hay un chico afuera que no tiene para comer, y que las consecuencias de que ese chico y las causas que no tenga para comer tienen mucho que ver con la comodidad de cada persona, pues eso trae un grado de reflexión totalmente distinto. Nosotros formamos parte de una humanidad y cada actuar nuestro influye en el entorno. Nosotros en lo general, en lo social, solamente falta hablar con un vecino para entender que esto es así. Y estamos dominando por el miedo, con la consecuencia tremenda de la gran pobreza que nos está rodeando y la mortalidad que eso trae. Pues lo que proponemos es cambiar eso hoy. Tomar una decisión empoderada y soberana de nosotros mismos, en los cuales tomamos una decisión de diseño propio con dirección al amor y a la transformación. De este lugar soy absolutamente optimista, porque lo que he visto en las plazas donde nos reunimos ha sido gente con la enorme desesperación y el amor de vivir en plenitud. Sabemos que la alta vibración da salud también. Esto es sabido. Yo no sé si vos tenés la información, pero cuando se hace un trasplante de órgano, para inmunodeprimir al paciente, para evitar el rechazo de ese trasplante de órgano, se dan drogas y hormonas como el cortisol, que son las drogas y hormonas que se producen en situaciones de estrés. Esto es sabido por cualquier estudiante de medicina. Con lo cual, la situación de estrés y de miedo nos inmunodeprime. Entonces tenemos que optar por lo opuesto al miedo, que es la felicidad, que es la sonrisa, que es lograr esta inmunidad reuniéndonos y generando alegría y también inmunidad de rebaño. Por eso esta cabalgata, caminata, algunos lo van a hacer caminando, otros en bicicleta, otros en maratones, hay asociaciones de gauchos, federaciones de quinos, hay absolutamente de todo, gente que hace quinoterapia que nos va a seguir, hay gente de todo tipo de la sociedad con inquietudes, todas basadas en el amor y en la paz, de lograr que un cambio en la propuesta de lo que es nuestra civilización actual. El mundo no estaba bien hace un año tampoco, No. pero hoy estamos peor, con lo cual es nuestra oportunidad de decir qué diseño quiero y cuál es mi responsabilidad en ese diseño. Pues este es el sentido de este caminar recorriendo el país, que lo hacemos también caminando y recorriendo la cordillera, con puntos telúricos muy fuertes que tiene la Argentina, puntos telúricos en donde sabemos que hay una fuerza intrínseca de la Tierra y la respetamos, y la cuidamos y pedimos que nos acompañe. Y pretendemos llegar a la Virgen de los Tres Cerritos en Salta, también con la bendición de la Virgen y la bendición de las tradiciones que nos hicieron alguna vez un gran país. Porque uno ve ahora la Argentina y se confunde, pero alguna vez la Argentina, no hace mucho tiempo, recibió a padres, abuelos y bisabuelos que venían de toda Europa para posibilidad no solo de comer, sino de expandirse, y así fue. 1 de cada 2 personas que habitaban en el país a principios del siglo del año pasado era extranjero. Así fue, así se recibió este país y tuvimos una hermosa civilización en Sudamérica, pues podemos volverla a tenerla, de la mano del gaucho. Por eso es que decidimos caminar al lado del caballo, con la empatía y el amor y el honor que nos embiste la figura del gaucho. Y decidimos usar la boina roja como símbolo de federalismo, como símbolo de lo que generó el color rojo, por ejemplo, en Güemes, o en nuestro escudo nacional, o en Magui, la figura de la Revolución Francesa. Cuando un grupo de gauchos logró frenar al imperio, con Güemes en el norte, fue un grupo de gauchos. Cuando un grupo de gauchos en la batalla de San Lorenzo logró ganar la primera batalla patria, fue un grupo de gauchos.
Pues si en el pasado un grupo de argentinos decididos lograron frenar imperios, ¿por qué no un grupo de gauchos médicos podamos dar una propuesta distinta a este momento y también ganar con la misma hidalguía? Porque somos gente comunes pretendiendo hacer cosas extraordinarias. ¿Y quién dijo que no podemos ser hacedores de eso extraordinario todos? Y en vez de haber solamente médicos por la verdad, que haya ama de casas por la verdad, carpinteros por la verdad, buscadores de la verdad en todos los aspectos de la sociedad. ¿Quién dijo que eso no puede ser así? Si Gandhi lo logró en la India, un hombre común, ¿por qué no podemos lograrlo nosotros? Y estamos tan inflados de optimismo que esperamos que esto conmueva al planeta y que seamos imitados en muchos lugares del planeta. ¿Con el sentido de qué? De buscar una civilización más justa y mejor para todos. Con ese sentido, ¿pudimos siempre haber sido un planeta así? Sí. ¿Por qué no lo fuimos? No lo sabemos, pero es el momento de decidir cuál es el norte que queremos tener. Para nosotros, la cuarentena no existe más. Para nosotros, a partir de ahora, somos gente libre, empoderados, vamos a hacer este camino sin barbijos, sin permisos de ruta y generando reuniones en las plazas como estamos haciendo en todas las ciudades donde nos reunimos, explicándole a la gente cuál es el motivo, cuál es la intención e invitándolos a que nos sigan de la manera que puedan. Y si no lo pueden hacer desde lo físico, que lo sigan con la intención, que lo sigan con el amor y con la vibración en el lugar donde estén. Bien, Esa es la cabalgata, una transformación desde lo simple a lo extraordinario. bien. ¿Cuáles son las ciudades que va a estar tocando, doctor? Y energéticamente sabemos que cada una de esas ciudades tienen una impronta muy interesante. Bueno, estamos atravesando todo el país, así que vamos a atravesar todo el Neuquén por la cordillera. Nuestra próxima ciudad es Bariloche, el sábado 10 a las 4 de la tarde en el Centro Cívico. A partir de ahí subimos por Neuquén, vamos a llegar a Mendoza. De Mendoza vamos a dirigirnos hasta Córdoba, toda la zona de Altas Cumbres y Valle de Punilla, para volver por Catamarca y por La Rioja, Dios mediante, a Tafí, y por Tafí subir a Cafayate, Cafayate Salta o Salta Cafayate, vamos a ver el recorrido, y de ahí a Cachi. Bien. La idea es recorrer todo el país y nos va a llevar meses, literalmente. Bien, ¿dónde lo pueden ubicar con respecto a si se requiere alguna colaboración de cualquier tipo? Hay una página en Facebook, ¿no? De lo que es Aliados de la Gloria. Ahí lo pueden ubicar. Toda esta información. Mira, tenemos un Face que se llama Aliados de la Gloria. ¿Sí? Aliados de la Gloria es un verso de la Marcha de San Lorenzo, que nos empoderó al escucharlo y dijimos, esto merece la pena que sea parte de nuestro estandarte. Aliados de la Gloria es una página de Facebook en donde van a encontrar toda la información, el recorrido, las opiniones, por dónde estamos, y hay mucha gente que a nivel de logística nos ayudan en, por ejemplo, darnos un lugar donde dormir, a nosotros y a los animales, etc. Hay muchos grupos armados en base a eso, pero los van a encontrar a través de la página de Face. Y en cuanto a todo lo que estamos haciendo, tanto desde Médicos por la Verdad como de esta página Aliados de la Gloria, hay difusión. Lo que sucede es que, como ustedes saben, no solo bajan los videos y los censuran, también hacen páginas mellizas. Eso nos ha pasado con Médicos de la Verdad infinidad de veces. Sí. Inclusive Face mellizos hemos tenido en varias oportunidades. Con lo cual, no siempre es fácil dar información y van a tener que estar atentos a la búsqueda y va a depender del interés que quieran saber de nosotros, porque por supuesto que está bloqueada la información y está tergiversada para que se genere otro tipo de opinión al respecto. Pero nuestras vías de información son esas, y cuando
Cuando el movimiento es real y conectado desde el corazón, el conocimiento llega. La antigua frase de cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, pues esto nos pasa a todos los días. Así que el que busca va a encontrar la información real y la va a tener. Y espero que lleguemos la masa crítica Salta para generar esta transformación que sentimos que ya es, que sentimos claramente que ya es, porque nadie es feliz viviendo en el miedo. Y dentro de cada persona y dentro de cada corazón está ese pedacito de verdad, ese pedacito de Dios. Cada uno con su libro leído en la vida lo traducirá a su manera, que le da la respuesta correcta si está viviendo la mejor versión de sí mismo. Cuando uno se enfrenta al espejo de uno con uno entiende de qué se trata todo esto. Entonces, nuestra propuesta es esa, que hagamos una civilización del amor de una buena vez por todas, y que usemos a la ciencia como atributo para lograrlo, porque nos puede dar la razón y los condimentos necesarios para que esto se logre, porque ahora está todo expuesto. Así como está expuesta nuestra propuesta, también está expuesta la mentira, y también está expuesta la intencionalidad de la mentira de control. Pero eso va a depender del interés de cada persona en instruirse y en buscar, en salir de la comodidad del televisor y en hacerse cargo de su vida. Las respuestas llegarán cuando el alumno esté preparado, será así. Así es, así es. Bueno, doctor, yo le quiero agradecer muchísimo esta posibilidad, más allá de, bueno, de los inconvenientes técnicos y tecnológicos. Vamos a hacer alguna otra entrevista en este caminar para ver cómo sigue y cuál otra información tenemos, y que evidentemente el corazón es lo que tiene que ir primero y el amor tiene que ser justamente el norte al cual nosotros nos tenemos que dirigir. Así es, con esa claridad absoluta. Y los inconvenientes técnicos son solamente inconvenientes a solucionar, como todos los demás. Así es, Nada más. así es. Muchísimas gracias por este momento y que tengas un maravilloso día. Igualmente, doctor, un abrazo. Muchísimas Un abrazo, gracias. Rosana. Un abrazo a vos.